confianza para personas físicas y para personas morales, todo eso. Y también pues están los cambios que se dieron o que estaban sugiriendo para el IVA y para el GIEPS, ¿no? Entonces, déjame ver si es este. Este es el impuesto sobre la renta. Si quiero darles el antecedente y luego ver qué es lo que ya cambió, entonces ya tengo las pestañitas listas. Aquí está. Este es en el del IVA. Y acá arriba. Porque son tan poquitos que creo que en 4 hojas alcanzaron todos los cambios. Aquí está. Entonces, este primer escrito que ven aquí es la iniciativa. No sé si logran ver las pestañitas. Iniciativa, lo que se mandó a la Cámara de Diputados para que voten. Y uno de los cambios estaba en el artículo 2A de la ley del IVA. ¿Se acuerdan cuál está en el 2A? Los que están a la tasa cero. Bueno, había la opción, en lo que dice la ley, aquí está, voy a hacerla esto un poquito más grande porque es muy pequeñito. El artículo 2A dice: el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes. Lo primerito era la enajenación y el inciso A era animales y vegetales que no estén industrializados, bla, bla, salvo el hule, perros, gatos y pequeñas especies. Inciso B, medicinas de patente y productos destinados a la alimentación, excepto D, uno de ellos eran los alimentos procesados para perros y gatos. Este era el artículo 2 y la opción o la iniciativa sugería cambiar a el inciso B. La ley del IVA dice el inciso B, medicinas de patente y productos destinados a la alimentación. Y estas 6 de las bebidas distintas a la leche, ¿se acuerdan que lo vimos? El caviar de salmón, ustedes hicieron un listado y estas eran las excepciones. La iniciativa decía medicinas de patente y productos destinados a la alimentación humana y animal, a excepción de ir del 1 al 6, ¿no? Aquí había un cambio. Aquí a la alimentación, a excepción de, la iniciativa era de la alimentación humana y animal, a excepción de. Ya en el diario oficial de la Federación queda medicina de patente y productos destinados a la alimentación humana y animal, a excepción de, y pues eso no lo modificaron, siempre el 6, la alimentación animal, pero siempre que no sea pues alimentos o procesados para perros, gatos y pequeñas especies utilizadas. Entiendo que sí quedó porque quedó dentro de la excepción que no se movió. Esta es como queda ya la ley. Ya lo publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre, que entiendo entra en vigor hasta el 2022. Entonces, la excepción que está en el 6, sí se quedó, no se movió, aunque se agregaron la alimentación humana y animal, exceptuaron el alimento procesado, o sea, las croquetitas para nuestros animales, sigue estando en el área exenta. La ley del IVA termina en FGHI, terminaba en la I de libros, periódicos y revistas que editen los propios contribuyentes. La iniciativa agregó la J, que está dentro de la tasa cero, que sería las toallas sanitarias, tampones, copas para la gestión menstrual. En el diario oficial sí quedó. En esa parte, entonces, ya va
compren el día de mañana, si deciden comprar su ley o su compendio para tenerlo, porque a veces es bueno no solo tenerlo en PDF, ya va a aparecer dentro del listado H, I, J, aparecerán las toallas sanitarias, tampones y copas para la gestión menstrual. Así que la próxima vez, las chicas que vayamos al súper, pues no es que hayan bajado de precio, sino que les van a quitar el IVA. Hoy día lo pagamos con IVA incluido, que ya el precio tiene un IVA incluido, y ahora le van a quitar ese 16% de IVA, y en lo estricto debería bajar el precio, ¿no? Ya deberíamos pagar el producto sin IVA, porque está dentro del listado del 2A, que sería a la tasa 0. ¿Okay? Y hoy día, este sería, por ejemplo, uno de los cambios más representativos, se agrega un inciso a los productos con tasa 0. Hoy día está el artículo 4, que ese es el siguiente que cambia. En el artículo 4 dice, 4, es el 4A, perdón. 4, bueno, no estaba, ahora ya está. Artículo 4A, agregan, para efectos de esta ley, se entiende por actos o actividades no objeto del impuesto. Yo sé que ahorita su cerebro está muy cansado, pero recordar que cuando empezamos con la primera clase del IVA, vimos cuáles eran los actos o actividades que graban IVA, ¿no? Todos los actos o actividades que graban IVA puede ser a la tasa del 0, puede ser a la tasa del 16 o que sean exentos. Hoy día hay un rubro más, que serían los actos o actividades que no son objeto del impuesto al valor agregado. Ese no existía, eso no existía, ahora ya aparece. De hecho, les digo, en la ley del IVA, el artículo 4A, pues no estaba, y ahora pues lo habilitaron para los efectos de esta ley. Se entiende por actos o actividades no objeto del impuesto aquellos que el contribuyente no realice en territorio nacional conforme a los establecidos en los artículos 10, 16 y 21 de este ordenamiento, así como aquellos diferentes a los establecidos en el artículo 1, que es donde dice cuáles son los actos o actividades que todos graban, pues ahora dicen, pues ya no todos. Si hay algunos que no son objeto de este impuesto. ¿Y cuáles son esos? Pues los que realizas, pero no en territorio nacional. Cuando en los casos mencionados el contribuyente obtenga ingresos o contraprestaciones para cuya obtención realiza gastos e inversiones en los que fue trasladado al impuesto al valor agregado o al que hubiera pagado con motivo de la importación. Bueno, este será un tipo de actividad nuevo. Antes igual, ¿cuáles son los actos o actividades que graban? La enajenación de bienes, la prestación de servicios, el uso o goce temporal de bienes. Ahorita les digo, ya hay uno nuevo que hay una clasificación de actos o actividades que no son objeto. ¿Cuáles son? Pues los que no realizas aquí en México. Si vendes precisamente para las personas que venden en Mercado Libre y vendes tu producto, pues para que no, si no existiera actos o actividades no objeto, yo le tengo que poner IVA al producto, aunque me lo compre alguien de Panamá, que no tiene por qué pagar el IVA porque no es mexicano, pero a mí sí me obliga la ley a ponerle ese IVA. Entonces, en este artículo 4 dice, bueno, si los vas a vender fuera del territorio nacional, pues entonces no le pongas IVA. Sí lo entiendo. De todos modos, yo empecé a tomar los cursos correspondientes para las reformas del 2022 y cualquier aclaración, pues si nos volvemos a ver en octavo, corregiré si tengo alguna
algo que corregir con respecto a la información que les estoy dando. Ya llevo 2 cursos, me falta uno más el día 8, precisamente para ir mejorando con esto. No es solo lo que yo lea y lo que yo crea, pues es mucho mejor cuando lo comparas con lo que otras personas, otros contadores también leen y analizan. Entonces, está interesante. Artículo 5º, o el artículo 5. Aquí se agrega una fracción dentro de la fracción 2 del artículo 5. Dice que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al contribuyente, que conste por separado. Bueno, esto es lo que está hoy día. Debe ser este párrafo. Adicionalmente a lo señalado, cuando se trate de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, se queda ahí un párrafo. Son todos estos párrafos y este que aparece en el diario dice que el impuesto al valor agregado, se modifica este primero, que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al contribuyente, que conste por separado en los comprobantes fiscales, al que se refiere en la fracción 3 del artículo 32. Y lo nuevo es que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al contribuyente. Ahí antes era expresamente y por separado. Aquí lo pusieron expresamente al contribuyente y que conste por separado en los comprobantes fiscales, en la fracción 3, bla, bla. Tratándose de la importación de mercancías, el pedimento deberá estar a nombre del contribuyente y constar en este el pago del impuesto al valor agregado. Eso no lo decía aquí. Y ahora ya lo dice. Agrega esta parte del pedimento. Cuando haces una importación, vas a tener que agregarle en tu CFDI, solicitar el CFDI del pedimento que esté a tu nombre y que también aparezca el pago del IVA por separado. ¿Okay? Fracción 5. Esta es la ley que está vigente. Fracción 5. Cambia el inciso B, que dice cuando el impuesto, el valor agregado, trasladado o pagado en la importación, corresponda a erogaciones por la adquisición de bienes distintos a las inversiones o por la adquisición de servicios, dicho impuesto no será acreditable. ¿Se acuerdan? Esto era antes de aplicar el factor de proporción. Primero te decían que los que utilices a la tasa del 16 o del 0, pues es acreditable, pero si utilizas, si tú eres una persona que tiene actividades que no gravan o que eran exentas, pues no podrás acreditar este IVA. O sea, el inciso B cambia porque como ahora hay un nuevo renglón de actos o actividades no sujetos al IVA, pues tiene que cambiarlo. Aquí cambia todo lo demás, dice lo mismo cuando el impuesto al valor agregado, que se utilicen exclusivamente para realizar las actividades por las que no se deba pagar el impuesto al valor agregado, eso sí está igual, le agregan incluyendo aquellas a que se refiere el artículo 4A, que serían los actos o actividades no objeto. Entonces, cuando tengas actos o actividades no objeto, va a ser igual su tratamiento al de los exentos. Ya saben que cuando tienes ingresos exentos, pues no hay IVA que pagar, no hay IVA trasladado. Y el IVA de lo que pagas, pues no es acreditable, todo se va al gasto, no tienes que separar IVA. ¿Sí? Eso es lo que cambia, que le incluyen los actos o actividades no objeto de IVA. Y entonces, lógicamente, tienen que cambiar el inciso C y lo que ustedes aprendieron
e hicieron en los ejercicios en donde sacaban su factor de proporción, antes utilizábamos 3 columnas en nuestra hoja de trabajo. Ingresos grabados, ingresos a la tasa 0, que ya sabemos que los grabados pues, le ponen los hijos en la tasa 16, ingresos a la tasa 0, e ingresos exentos y total de ingresos. ¿Se acuerdan el ejercicio? Así venía. Pues aquí en el inciso C lo que te dice es, vas a tener que sacar factor de proporción cuando tengas ingresos exentos y también cuando tengas los ingresos no objeto del IVA, no objeto de este impuesto, así se llama. Tendríamos que agregar una columna de los 3 tipos de ingreso. Va a tener ingreso tasa 16, ingreso tasa 0, ingresos exentos, ingresos no, no objeto del IVA. Ingresos no objeto del IVA. O actos o actividades no objetos, que no son objeto de IVA. Así como la tasa 16 y la tasa 0 se sumaban al momento de hacer nuestra fórmula, pues ahora los exentos y los ingresos no objeto tendrán que sumarse para que no consideremos estos ingresos dentro de los grabados. ¿Ok? Eso va a ser un cambio que si ya sabes hacer lo que ustedes ya aprendieron del factor de proporción, solo sería al momento de sumar, la fórmula no cambia, ingresos grabados son los de tasa 16 y los de tasa 0. Los otros dos, antes nada más grabados, antes nada más exentos no los considerabas, hoy también exentos y no objeto no los tienes que considerar, esos dos. Y tendrías que sacar un factor de proporción. El factor de proporción te va a quedar más pequeñito, así que tu IVA acreditable va a ser menor. Si solo tienes IVA ingresos tasa 16 y los ingresos no objeto, tendrás que hacer factor de proporción. ¿Recuerdan antes? Si tenías solo ingresos grabados, no hay factor. Solo ingresos exentos, no hay factor. Pero cuando tienes, aunque sea un grabado, con el exento, había factor de proporción. Hoy día, un grabado y o el exento o los actos o actividades no objeto, hay que hacer factor de proporción. Eso es lo que cambia. Todo eso trata de eso, del factor de proporción. (5D) (5A), 5B, 5D. Dice, el impuesto se calculará por cada mes de calendario, salvo los casos señalados en el 5E, F y 33 de esta ley. Esto cambia porque me parece que el E y el F ya no existen. El E, el impuesto se calculará cada mes de calendario, salvo los señalados en el artículo 5F y 33. El 5E se deroga, así que lo quitaron de aquí. La 5E ya no juega, solo es artículos 5F y 33, así quedó. ¿Y qué decía el artículo 5E? Pues era los que estaban en el régimen de incorporación fiscal tenían chance de pagar, de hacer su declaración bimestral de IVA. Entonces, como ya hasta aquí decía el pago bimestral, esta era parte de lo que dice el 5E, habla del régimen de incorporación fiscal y lógicamente cómo se paga el IVA del régimen de incorporación fiscal, pues eso ya va a desaparecer. ¿Se acuerdan cómo ustedes aprendieron a sacar el IVA de público en general y de ingresos a la tasa del 16 con una hoja de trabajo también ahí que había que aplicar un porcentaje? Bueno, no es que lo boten a la basura, todavía les puede servir. En este caso, el régimen de incorporación fiscal desaparece
A partir del 2022 nadie se va a poder inscribir. Es más, creo que a partir de ahora, en noviembre, ya no te dejan inscribirte como régimen de incorporación fiscal. No estoy segura porque no lo he intentado, pero es probable, hubieron cambios en el portal. Pero bueno, a partir del 2022, automáticamente nos van a cambiar al régimen simplificado de confianza. El régimen simplificado de confianza o RESICO es opcional para las personas físicas. Así que si tú eres RIF y quieres seguir utilizando los beneficios del RIF porque te conviene, porque estás en el año 2 o 3 en donde tus porcentajes de subsidios son altos, te vas a poder quedar. Dieron chance de que te mantengas en el régimen durante el tiempo que te haga falta. Entonces, si tú vas en el año 3 y te faltan 7 para aprovechar los subsidios del RIF, aunque ya no exista el artículo, pero como tú te diste de alta en un periodo en donde sí existía, te van a dar al menos la opción de permanecer en ese régimen durante el tiempo que te haga falta. Hasta en el caso de este ejemplo que les di, que es una persona que va en el tercer año, le van a dar chance que se quede en el RIF durante 7 años más. Así que todo lo que aprendieron de RIF no lo vayan a olvidar, ni lo vayan a borrar, ni le van a decir, esto no sirve, porque no sabes cuándo te va a tocar que si venga una persona, un cliente y te diga, yo todavía estoy en el RIF. O yo sí me quiero quedar en el RIF, ya me cambiaron a RESICO, cámbienme contador. Tú vas a tener que regresarlo al régimen de incorporación fiscal. Hasta ahorita no han dicho cómo, pero al parecer vas a meter un escrito diciendo que si te quieres quedar en el régimen de incorporación fiscal para que te regresen a tu clave, creo que es 621. ¿Okay? Entonces, todo lo que tiene que ver en este artículo 5E, que toda la información tenía que ver con el RIF, pues ya no aparecerá en la ley nueva. Así que, por ejemplo, vean la ventaja de tener la ley antigua o de bajen su ley del 31 de julio del 2021 para que cuando les toque un cliente, les digo que todavía está en el RIF, puedan verificar de acuerdo a la ley antigua que le corresponde cualquier información o cualquier duda que surja, pues tendrían que recurrir a la ley del 2021 antes de que desaparezca. ¿Ok? Entonces, el 5E, relacionado al régimen de incorporación fiscal, desaparece. Ya los 18, ¿se acuerdan? Les mandé igual como de tarea para que lean en algún momento de las primeras 2 semanas de clase, porque habla de los ingresos, bueno, del IVA para los ingresos de plataformas. Los 18, prestación de servicios digitales por residentes en extranjeros sin establecimiento, que serían pues las plataformas. Y el 18 de la fracción 3, 18 B o D. 18 D. La fracción 3, que les decía que era una obligación para las plataformas proporcionada al SAT, la información sobre el número de servicios u operaciones realizadas en cada mes de calendario de forma trimestral, ya se cambió y ahora va a ser de manera mensual. Las plataformas cada mes tienen que avisarle al SAT todas las operaciones hechas con residentes mexicanos. Así que eso es lo que realmente cambia de la fracción 3 del artículo 18B. El artículo 18H, que también seguimos con plataformas, con IVA para plataformas.
Cuando los servicios digitales, a que se refiere el artículo 18b, se ofrezcan de manera conjunta con otros servicios que no, por los cuales pues no aplique, o sea, que no sean por plataforma, entiendo, el impuesto al valor agregado se aplicará, se calculará, perdón, aplicando la tasa del 16 únicamente a los que corresponden al servicio por plataforma. Y cambia porque seguramente que ahora dice que todos. Dice la 18, es el 18 bis. 18 bis, el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere las fracciones, bueno, le dicen a la plataforma, si tú no cumples en darme los datos de los clientes y el RFC y todo lo que les pagaste, porque ya ven que las plataformas le pagan a los, pues a los de Uber, a los de Airbnb, por medio de ellos hay una... pues hay un pago de dinero y pues esa información se la tienen que avisar al SAT para que verifique si los mexicanos están pagando sus impuestos. Entonces decía que te bloquearán temporalmente el acceso, en este caso a la plataforma, le dirán a Uber, sabes que ya no puedes seguir trabajando aquí en México, van a bloquear el acceso y hasta que no cumplas, pues no te dejarán golpear o no te desbloqueará. Y esto cambia porque dice, la sanción a que se refiere se aplicará cuando el residente en el extranjero omita realizar el pago del impuesto o del entero de las retenciones que en su caso deba realizar. Y bueno, te sancionarán con este bloqueo, ¿no? Te van a bloquear. En este caso, decía, si no cumples nada más con eso, con no darle información. Hoy día es si no cumples con pagar, la plataforma que ya retuvo dinero tiene que pagarlo al SAT. Si no lo paga el SAT, lo bloquean para que no siga trabajando aquí en el país. ¿Okay? Y cambia el artículo 21, que es el último que cambia, de la ley del IVA, que se trata de arrendamiento o hasta para los efectos de esta ley se entiende que se concede el uso o goce temporal de un bien tangible en territorio nacional cuando en este se encuentre el bien en el momento de su entrega material a quien va a realizar el uso o goce, es decir, cuando se considera que rentas una casa aquí en México, cuando el bien se encuentre aquí en México. Aquí que dice, para los efectos de esta ley, se entiende que se concede el uso o goce temporal de un intangible en territorio nacional cuando en el territorio nacional se realiza el uso o goce, con independencia del lugar de su entrega material o de la celebración del acto jurídico que le dé origen. Le agregaron esta con independencia del lugar de su entrega material. En el caso, esos son los únicos cambios que hubieron en el IVA. Les dije, no son muchos, creo que cambiaron 5 artículos y ni siquiera todos los artículos, algunos párrafos, donde hay una reforma bastante extensa en el impuesto de la renta. En el caso de lo que cambia en el IEPS, este marbete, si cambia, este ya no nos va a servir. Necesitamos el IEPS. Y cambia una cuestión de electrónico. Es el artículo 3, fracción 4. Este ya no nos sirve. Artículo 3. El fracción 4 dice marbete es el signo distintivo de control fiscal y sanitario que se adhiere a los envases que contengan bebidas alcohólicas con capacidad que no exceda de los 5,000 mililitros. Hoy día dice marbete, el signo distintivo de control fiscal y sanitario que
que puede ser físico, puede que no sea físico, y se adhiere a los envases que contengan bebidas alcohólicas. O, lo que decía, puede ser físico y que se adhiera. Si es físico, lo tienes que pegar. Pero puede ser electrónico, que se imprime del folio autorizado y entregado por el SAT en las etiquetas o contraetiquetas de los referidos envases, en ambos casos con la capacidad que no exceda de los 5,000 mililitros. Entonces el marbete cambia. Ya no solo puede ser una calca pegada, puede ser pues quizás un código QR que se encuentre impreso dentro de la etiqueta o la contraetiqueta, la etiqueta que va adelante o la parte de atrás, la contraetiqueta. Puede venir ahí probablemente un código QR en donde al leerlo te dé este número de folio autorizado que forma parte o que es realmente el marbete. ¿Okay? Eso cambia. Y se agrega esta fracción 37 en el IEPS, siempre aquí en el artículo 3, si mal no recuerdo, llegaba hasta el 36. Algo. Ahí está, 36, que era un helado. El helado es un alimento elaborado mediante la congelación, y ahora agregaron el 37, que se considera un establecimiento de consumo final. Se considera un establecimiento a las cantinas, bares, cervecerías, centros nocturnos, cabarets, restaurantes, hoteles, centros sociales, discotecas, rancherías, fondas, kermeses, ferias, espectáculos, bailes públicos, salones, banquetes, casinos y todos aquellos en donde se realice la apertura de bebidas alcohólicas para su venta y consumo final. Se agrega que ¿se acuerdan? En el artículo 3 son como varios conceptos que se considera como bebida alcohólica, que es una cerveza, que es un marbete, y en este caso agregan que es un establecimiento de consumo final. Maestro, Dígame. estaba leyendo, por ejemplo, que tiene el 30%, por ejemplo, los casinos y los juegos de azar. Por ejemplo, si vas al casino no sé, y te llevas algo, ¿de eso le quitan el 30% también? Es del ISR, si tienes obligación de pagar impuestos sobre las utilidades que tengas. Bueno, yo en ese caso no recuerdo cuál es la retención, pero tú qué tienes que hacer, acumular ese ingreso. Acuérdate que en este caso sería agregarlo a tus ingresos acumulados de tu sueldo, si cobras por honorarios, agregarle el premio que obtuviste, sumarlo y en tu declaración anual calcular, y acuérdate que la tasa en ese caso, el porcentaje mayor para las personas físicas es el 35. No significa que sobre eso es el 35, sino tienes que acumular y luego aplicar la tabla del límite inferior más el porcentaje, por el porcentaje del excedente más la cuota Okay. fija menos. Dígame. Y por ejemplo, ahí mismo igual te descuenta, ¿no? O sea, Eso sí, por eso te digo, sí hay retención. Como Hacienda no sabe qué tal si lo acumulas o no, te hacen una retención en el casino. Pero no creo que sea del 30, debe ser un poco menor. Ahorita no lo tengo en la mano, entonces lo Y buscamos. más a ver, bueno, creo que estaba en el esta quinto, ¿no? retención. ¿Qué En el pasó? premio ya está descontada la retención en el premio. Cuando te dan el premio ya te lo descontaron, está bien, Ya. pero acuérdate que tú tienes que acumularlo y cuando pongas ahí menos, así como haces tu cálculo y le descuentas tus pagos provisionales, les descuentas tus retenciones de sueldo, ya tendrías que descontar la retención que te habían hecho por tu premio y hasta con chance te quedes a favor, pero sí se tiene que acumular, es un ingreso que se acumula. Pero la pregunta era, ¿qué porcentaje te descuentan? ¿No sabes? Los que van al casino. O los que ya lo leyeron en algún lado. ¿Qué porcentaje de retención te descuenta el casino? Yo creo que debe ser entre un 10. No creo que sea mayor a eso.
Maestra, debe ser el 6, ¿no? El 6, permíteme. El 6, ¿por qué el 6? No recuerdo de lo que vimos. Ajá. Creo que me acuerdo haberlo visto en toda la parte de los concursos y premios. No recuerdo que dijera el 6 en los concursos. Bueno, igual que lo leí, decía el 30%, pero no sé si era realmente eso. En los juegos de azar y máquinas. Yo creo que se refiere al ISR y te digo, sí puede ser, pero está raro que sea la retención tan alta. No creo. Ya, lo busco por aquí.